Datos, anécdotas, secretos. Fer Núñez al aire. Radiografía. Classic 106.9 FM. A las 6 de la tarde, 2 minutos. 6 o'clock, it's time to rock. Bienvenidos a la frecuencia radial del 106.9 Monterrey, 96.1 en frecuencia modulada en Tampico, Tamaulipas, simultáneamente y en MM Radio para todo el mundo. Mi nombre es Fernando Núñez, un gusto estar en micrófonos el día de hoy. Es jueves, caluroso aquí en la ciudad de Monterrey, como prácticamente todo el mes de agosto. Y vamos a 1996, en lo que marcaba el regreso de la banda Journey, el disco Trial by Fire, Message of Love. Dice, así es, 1996 fue el año en que Journey regresaba con la formación clásica de la banda, la formación de 1981-1988, donde Steve Perry, Neil Schon, Jonathan Cain, Ross Valory y Steve Smith se reunían en un disco que prometía muchísimo, Trial by Fire. 1996, fue en octubre del 96 cuando sale al mercado, y la verdad, en ese momento cuando supimos de que Journey regresaba, porque Journey después del disco llamado Raised on Radio y de la gira de Raised on Radio, básicamente no se despidieron, se separaron y no le dijeron a nadie, no hicieron un comunicado de prensa. Steve Perry continuó como solista, Jonathan Cain y Neil Schon se fueron a varios proyectos, uno de ellos Bad English, recordaremos a Bad English, y precisamente pasaron los años, solo se presentaron en una ocasión ellos tres en un festival y ya, ahí párale de contar. En el 96 se reunieron, grabaron el disco Trial by Fire, pero ¿por qué no hubo una gira de Trial by Fire con Steve Perry? Que es la pregunta del millón, y por qué todo mundo siempre que habla de Journey es que Steve Perry, ¿dónde está? Steve Perry se encontraba escalando una montaña junto con otras personas en esa época, cuando de repente tuvo un problema en la columna y no podía moverse. Bajó de la montaña como pudo, lo llevaron a emergencias y se dieron cuenta que tenía un problema en los huesos, una enfermedad que tenía que tratarse. Y en ese momento le dice a los integrantes de Journey, pues voy a someterme a un reemplazo de alguna operación, pero esta operación se fue atrasando. Y los integrantes, Neil Schon y Jonathan Cain, le decían a Steve, oye, pues ya, a ver a qué horas. Y Steve Perry llegó a un momento donde dijo, a ver, una operación es una decisión, una cirugía es una decisión personal, no una decisión de grupo, así que háganle como puedan. Entonces comenzaron aquí las diferencias entre el grupo, y es por eso que Steve Perry ya no formó parte de Journey, porque continuaron sin él. Y no se volvieron a ver hasta la inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll, donde lamentablemente pues no hubo una presentación de Steve Perry con Journey. Se han de preguntar, bueno, ¿por qué? Bueno, Steve Perry, como el caso de Robert Plant también y muchos otros vocalistas que en sus años de juventud tenían y alcanzaban tonos altísimos, ya no es el caso hoy en día. Y Steve lo sabe perfectamente. Steve ya no puede interpretar estos temas como lo hizo en los 80 o en los 90, en este caso, con canciones de este disco. Y obviamente prefiere mejor que la gente quede con ese recuerdo. Por eso el trabajo de Arnel Pineda, que es el vocalista actual, sin duda alguna, es maravilloso. Y el legado ahí está. Y siempre va a estar de Journey. Hoy por hoy, Neil Schon y Jonathan Cain, que son los líderes de la banda, siguen medio que se pelean y que no. De repente se hablan, de repente no, de repente se demandan, de repente no. Pero pues así las cosas con ellos principalmente. Y vamos a incluir algo de Journey con el señor Arnel Pineda, llamado Where Did I Lose Your Love? Que es como la Separate Ways parte 2. Se parece mucho. A las 6 de la tarde, 11 minutos, es Classic 106.9 y 96.1. Y ahí se desprende ese tema de When I See You Smile de Bad English, que en ese momento, a finales de los 80, inicio de los 90, muchas disqueras ya comenzaron a apostar por este tipo de baladas para colocarse en listas de popularidad. El grupo Bad English, que se había desprendido precisamente de los restos de lo que fue Journey, con el guitarrista Neil Schon, con el tecladista Jonathan Cain. Además, John White, en las vocales, John White había sido compañero de Jonathan Cain en el grupo de los Babies, The Babies más bien, no, los Babies eran otros, The Babies,
y John White, que había tenido su éxito con Missing You años atrás, y que bueno, ese tema lo graba con ellos, les funcionó bastante bien, y en ese entonces las disqueras comenzaron a apostar por hacer este tipo de bandas para tener pues ese tipo de éxito. Lo mismo hicieron con la carrera de Heart en ese momento, que cuando lanzaron Bad Animals y Brigade, donde tenían temas como Alone y These Dreams y todo esto, y había una agrupación llamada Alias, que lo formaron precisamente de un viejo hit, curiosamente, de un grupo llamado Sheriff, que en 1983 lanzó una balada y no pegó prácticamente, pasó desapercibida. Un buen día, un locutor en una estación de radio en una de las ciudades de Norteamérica se le ocurre desempolvar esa canción. Años después, la desempolva, la pone al aire y la gente la empieza a pedir. Entonces, estaciones de radio de otras ciudades les empiezan a pedir la canción y todas, caray, ¿y esa canción cuál grupo es? No, pues es el grupo de Sheriff. Y de repente el tema de Sheriff, que estaba empolvado, comenzó a subir y escalar en listas de popularidad y el grupo ni existía ya, se habían separado. Y bueno, ya no se podían formar, entonces se hizo la banda de Alias. Pero vamos a escuchar este tema de Sheriff que desempolvaron años después y que prácticamente obligó a formar otra agrupación llamada Alias. Aquí está When I'm With You. Baladón de esos para que llegues con, ya sabes quién, la tomes del talle y le hables al oído y le digas esto. De la producción Dark Side of the Moon, todo un clásico de Pink Floyd, Money, a través de Classic 106.9 y 96.1, en directo y simultáneamente y en mmradio.com. Señoras y señores, en los contratiempos y en el cencerro llega Alex Van Halen. La guitarra, su hermano Eddie. En el bajo, Michael Anthony, y la voz, Diamond Dave. Van Halen, Dance the Night Away. Def Leppard con Yeah. Que la última vez que vimos a Def Leppard en vivo fue en León, Guanajuato, a inicios de este año. Qué buen show, qué bien nos la pasamos. Esos shows que cambian la vida, ¿verdad? Y ahora despedimos Radiografía. Soy Fernando Núñez y él es David Coverdale.